Hola, bienvenidos a un nuevo video del curso de CorelDRAW X7. Mi nombre es Raquel de Alfacode Comparte y en este video vamos a comenzar a ver las opciones que tenemos para insertar texto en Corel. Corel nos provee de diferentes maneras de añadir y manipular texto. Hay dos tipos de texto que podemos crear. Uno es el texto artístico o texto de línea y el otro es el texto de párrafo. El texto artístico es útil cuando queremos insertar una sola palabra o una línea muy corta de texto. Y el texto de párrafo lo vamos a utilizar cuando necesitemos crear documentos en los que se incluyan mucho texto, como por ejemplo en los folletos informativos. Podemos manipular el texto de diferentes formas en Corel. Podemos cambiar su posición, su formato, adaptar el texto a una trayectoria, podemos ajustarlo alrededor de objetos o girarlo. En este video tutorial vamos a ver cómo insertar texto artístico y editar sus propiedades y también cómo podemos importar texto desde otro archivo. Para insertar texto, ya sea artístico o texto de párrafo, siempre vamos a utilizar la herramienta de texto que tenemos debajo de las herramientas de forma, ¿sí? La tenemos que seleccionar y luego nos posicionamos en la hoja y para escribir texto artístico o texto de línea simplemente hacemos un clic y comenzamos a escribir. Por ejemplo, no hace falta que apretemos Enter. Una vez que lo hemos escrito, va a aparecer alrededor de del texto que hemos escrito un marco, ¿sí? o recuadro que se denomina marco de texto y contiene los controles de tamaño. Para cambiar el tamaño podemos hacerlo de diferentes maneras. Si utilizamos la herramienta de selección, podemos aumentar el tamaño del texto, podemos hacer un clic sobre el centro para que aparezcan las herramientas de giro y lo podemos girar, ¿sí? Yo voy a deshacer. En el caso de que necesitemos seleccionar el texto para modificarlo, también tenemos dos formas. Una es utilizando la herramienta de selección, que me selecciona todo el marco y por lo tanto todo el texto. Y la otra, en el caso de que yo quiera seleccionar una parte del texto, es utilizar la herramienta de texto. Le hacemos un clic y luego seleccionamos el texto. ¿Sí? Mantenemos presionado y arrastramos el botón izquierdo del mouse para seleccionar. Una vez que nosotros escribimos texto y una vez que seleccionamos la herramienta de texto y comenzamos a escribir, aparecerá la barra de propiedades de texto. Desde esta barra tenemos algunos botones que ya hemos visto en otras herramientas, como las opciones de posición, ¿sí? Yo puedo cambiar la posición directamente desde acá, en vez de arrastrarlo con el mouse. Puedo cambiar el alto y el ancho, girarlo, reflejarlo, y luego tengo todas las opciones propias del objeto texto. Para cambiar el tipo de fuente lo hacemos desde acá. Ahora tenemos la fuente Arial, pero podemos hacer un clic y vamos a encontrar todas las fuentes que tenemos instaladas en la computadora, las que son, digamos, estándar y las que hayamos instalado posteriormente. Algunas van a tener una flechita, quiere decir que tienen más opciones. Por ejemplo, Belgothic tiene la opción media y negrita, ¿sí? Podemos bajar por la lista, también podemos escribir el nombre en el caso de que lo sepamos para encontrarlo más rápido. Por ejemplo, yo voy a utilizar la Gabriola, voy a seleccionar todo el texto con la herramienta de selección para que vean que es exactamente lo mismo, si quiero hacerlo, para todo el texto que tengo en el marco. Desde acá también podemos cambiar el alto del texto, ¿sí? Luego tenemos las opciones de negrita, cursiva y subrayado, que para este caso, en lo que es la Gabriola no tengo esas dos opciones, pero sí tengo la opción de subrayado. Las opciones de alineación, que van a ser más útiles en el caso de que utilicemos texto de párrafo, porque con esta opción podemos alinear el texto en el marco de texto. ¿Sí? Si tengo mucho texto voy a poder alinearlo. ¿Sí? Tengo también las opciones de viñeta y letra capital, o lista y capitular en este caso, se llaman de esa manera, que también van a servir para en el caso de que tengamos texto de párrafo. Tenemos el botón propiedades de texto, que nos va a permitir acceder al panel, a un panel acoplable donde tenemos todas las propiedades de texto que podemos aplicar al texto. Y luego tenemos el botón editar texto, que me va a abrir una ventana desde donde voy a poder editar e importar texto desde otros archivos. Y también tengo el botón Open Type, que me va a permitir, el Open Type
interactivo, va a hacer que aparezca ese pequeño botoncito debajo, este pequeño triángulo, y me va a permitir elegir un estilo diferente al de la letra en el caso de que esta letra sea una fuente OpenType, ¿sí? Al hacer un clic en este botón, por ejemplo, en este caso la Gabriola, yo sé que es OpenType y que va a tener varias opciones, al hacerle un clic me va a mostrar una lista con todas las opciones, ¿sí? Diferentes conjuntos de estilos. Lo único que tengo que hacer es un clic, ¿sí? Si la fuente no es OpenType, por ejemplo, lo Comic Sans, por más que yo apriete ese botón, no me va a mostrar ninguna opción porque esta fuente no tiene opciones OpenType. Al hacer un clic en el botón Propiedades de texto, me va a abrir el panel a la derecha con todas las opciones que tengo para modificar las propiedades del texto. No solamente de la fuente, sino también del párrafo y del marco, ¿sí? Esas son las tres opciones que tengo acá, pero también me las muestra en la lista. En este caso, como estoy posicionada en este botón, me muestra las opciones de párrafo. Por ahora vamos a ver las funciones de carácter. Desde acá podemos cambiar el tipo de fuente, el tamaño, elegir diferentes estilos, cursiva, negrita. Podemos separar el texto, ¿sí? Separar los caracteres, cambiar el color de relleno, ¿sí? Podemos hacer un clic en estas opciones y elegir un color, por ejemplo magenta. Hay más opciones que las vamos a ir viendo más adelante. Podemos agregar diferentes tipos de relleno, ¿sí? Tenemos el relleno para el fondo, ¿sí? Vamos a elegir un color amarillo. Para el fondo del marco vendría a ser, tenemos las opciones de subrayado, diferentes estilos de subrayado. Tenemos la opción, le voy a quitar el color de relleno, le voy a poner ninguno desde la lista, sin relleno. Le vamos a quitar también el subrayado y podemos agregarle también un color de borde, ¿sí? Nosotros podemos aplicar color de borde desde la paleta de colores, pero no voy a poder elegir el grosor desde esta ubicación, ¿sí? Entonces, voy a hacer un clic, le vamos a poner el color. Y desde esta opción, bueno, desde acá también podría haber elegido el color, le damos el grosor, ¿sí? Vamos a darle un grosor más chiquito, 0,5, ¿sí? Podemos hacer un clic en este botoncito, configuración de contorno, y elegir otro estilo de contorno. Por ejemplo, bueno, tenemos el color, la anchura, cómo se mide, si en milímetros, en centímetros, en picas, ¿sí? El estilo, podemos elegir, por ejemplo, una línea de puntos, ¿sí? Cómo van a ser las esquinas, ¿sí? El límite del esquinado, las finales, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer redondeado, la posición, ¿sí? Hacia adentro, hacia afuera, en el centro, ¿sí? Si queremos que termine en punta de flecha, ¿sí? Y luego hacemos un clic en aceptar. Vamos a aumentar el tamaño para que se note. Vamos a acercar mejor la hoja, así se nota la línea de puntos. En el caso de que tengamos una fuente OpenType, vamos a poder elegir diferentes opciones desde acá abajo, ¿sí? Y también, por ejemplo, en este caso puedo colocar todo en mayúsculas, todo en minúsculas. No hace falta que borre y vuelva a escribir en mayúsculas para poder tenerlo en mayúsculas, ¿sí? Diferentes opciones de superíndice, subíndice, cómo se van a posicionar los números, ¿sí? Cómo se va a posicionar las fracciones, ¿sí? Vamos a cerrar haciendo un clic en la X para tener más espacio. Y esta opción, el botón editar texto, este de acá, al hacer un clic, me va a aparecer una ventana donde va a aparecer el texto que tengo escrito con el formato que le he dado, el tipo de fuente. Podemos modificarlo desde acá arriba, podemos seguir agregando texto. Es una ventana muy cómoda en el caso de que necesitemos escribir en párrafos, ¿sí? Y también nos da la posibilidad de importar texto desde un archivo. Al hacer un clic en importar se va a abrir una ventana donde vamos a poder ubicar el archivo en la computadora. Sí, yo acá ya lo tengo ubicado dentro de una carpeta llamada textos, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que podemos importar diferentes tipos de texto. En este caso es un archivo TXT, está hecho en un bloc de notas, el archivo frase, pero al hacer un clic en este botón puedo elegir, por ejemplo, un documento de Word, ¿sí? Diferentes formatos de texto, ¿sí? Un documento de Excel. Y una vez que yo lo selecciono,
y hago un clic en importar, me va a aparecer una ventana donde yo puedo elegir diferentes opciones de importación. Puedo mantener la fuente y el formato que tiene el archivo de origen. Puedo mantener solo el formato o descartar el tipo de fuente y los formatos, en qué tipo va a estar los colores, en CMYK o en RGB, si quiero importar tablas como tabla o como texto únicamente, o que estén separadas por comas o por párrafos o tabulaciones. En este caso yo le voy a dejar párrafos, voy a hacer un clic en aceptar y automáticamente me insertó el texto. ¿Sí? Ahora tengo texto de párrafo, pero podría borrar este texto de arriba, seleccionar el texto que acabo de insertar y cambiar el tipo de fuente. Voy a elegir otra que tenga acentos, Cooper Black, ¿sí? Y luego hacer un clic en aceptar. Me va a quedar con el formato, con el color de fuente negro y con el borde que le acabo de dar. En el caso de que quiera quitar ese borde, lo que tengo que hacer es volver a la ventana de propiedades, al panel de propiedades, y ir a la opción carácter y colocar, en este caso, ninguno. ¿Sí? Bien, esto ha sido todo por este video tutorial. En el próximo video vamos a ver cómo podemos ajustar un texto a una trayectoria. Cualquier duda que tengan sobre las herramientas de texto que hemos visto en este video, recuerden que pueden dejar un comentario debajo y nos vemos la próxima.